tema de la economía del cuidado. Cecilia López de Montaño, en una entrevista que le hizo Carolina Zanini hace poco, yo creo que vale la pena retomar como, en general toda la entrevista, que es más de una hora, pero creo que como los últimos 10 minutos ella lo dedica a la economía del cuidado y hace un planteamiento muy interesante. Inclusive dice, es que el problema de la economía del cuidado no es que a las mujeres nos paguen allá en la casa por el hacer el oficio de la casa. Ese no es el tema de la economía del cuidado. El tema de la economía del cuidado es que el Estado debe tener un proyecto y una nueva beta de generación de empleo del mundo del cuidado. Y esos cuidadores pueden ser hombres, mujeres, pueden ser las amas de casa, pero inclusive la idea es que las que tradicionalmente, ese rol tradicional que ha tenido la mujer como ama de casa y como cuidadora, lo puede asumir cualquier actor de la sociedad. Hombres, mujeres, comunidades indígenas, comunidades étnicas, cualquier persona, digamos, dentro de la sociedad. Y el cálculo, dice ella, si no estoy mal, eso habrá que precisarlo, pero eso equivale en lo que ha medido inclusive el mismo DANE aproximadamente a 20 puntos del PIB. Tenemos 20 puntos del PIB para mover allí, 20 puntos del PIB en la economía del cuidado. Pero hay que sacarlo del lugar común de que es pagarles a las mujeres en la casa. Eso hay que complejizarlo más, hay que mirarlo como un nicho de empleo más complejo que simultáneamente le permita a las mujeres moverse a otros ámbitos de la vida pública y de la vida laboral. Entonces yo creo que ahí, digamos, son ejemplos muy importantes. Uno se puede ir muy largo en todos estos temas, pero bueno, empieza la pregunta, ¿de dónde salen los recursos? En una economía capitalista, no estamos hablando de una economía socialista, estamos hablando de una economía capitalista. ¿Cuál ha sido, digamos, el ABC de los planteamientos teóricos para cerrar las brechas de distribución que han existido, para ir avanzando hacia proyectos de equidad? El tema de la tributación, que entiendo que, Marta Vanegas, entiendo, lo va a tratar con mayor profundidad. Pero digamos, hemos tenido una tributación que no es una tributación progresiva, ¿sí? Aquí pagan fundamentalmente las clases medias y pagan las clases menos favorecidas a través del impuesto al valor agregado, y el impuesto a la renta se ha constituido en otro nicho de favorecimiento al gran capital. El gran capital lo que se llena es de exenciones. A mí no se me olvida en uno de los datos de la Contraloría General de la República a una de estas multinacionales del carbón, de cómo entre lo que pagaba por impuestos y regalías y las exenciones que le hacía al Estado, el Estado terminaba regalándoles plata. O sea, explotan el carbón, dejan el hueco, hacen el daño al ambiental, excluyen a las comunidades y el Estado les encima plata, ¿sí? A eso llevan las exenciones. Y yo creo que inclusive ese tiene un punto de partida que yo creo que ya se ha planteado, y lo plantearon las movilizaciones del año pasado, cuando inclusive lograron tumbar un ministro y lograron tumbar una reforma tributaria. Solo con tumbar las exenciones que se hicieron en el 2019 en la reforma tributaria, ya tenemos una reforma tributaria. Entonces no hay que echar mucha cabeza, no hay que tener, sencillamente ahí entiendo que hay 10, 12 billones de pesos que ya los podría tener el Estado, sin que los empresarios grandes dejen de ser empresarios, sin que pierdan. Entonces ahí hay un nicho, por ejemplo, que ya está. Yo creo que hay otro nicho que hay que estudiar bien, y que es el tema de las ganancias extraordinarias, ¿sí? En el marco, digamos, de esta crisis profundizada por la pandemia y la que se va a sostener todavía unos años, uno veía, por ejemplo, en la política minera unos precios, digamos, que se dispararon del oro, ¿sí? Que inclusive ya durante toda la década del 90, después de la ley 685 del 2001, pues lo que se hizo fue llevar toda esa economía minera a que la aprovechara el gran capital, ¿sí? Uno veía, por ejemplo, cómo pasaron de 1.600, 1.700 la onza de oro a 2.100, 2.200. De los territorios más pobres de Antioquia, del Bajo Cauca, por ejemplo, extrayendo oro a ese valor. Ahí se generaron para esas empresas, por ejemplo, una empresa como Mineros S.A.,
jugosas ganancias extraordinarias, con las que se ha expandido a toda América Latina, al Perú, a Argentina, a Chile con sus proyectos, ¿sí? Hay que gravar esas ganancias extraordinarias, hay que ponerles impuestos altos, impuestos fuertes, de ahí se puede capturar otra parte, digamos, de recursos importantes. Y hay otro que yo creo que, no sé cómo, digamos, en estos proyectos progresistas está planteado, que yo creo que es el impuesto a las herencias, ¿sí? Cuando uno ve el listado de los grandes ricos del país, inclusive yo digo, ya, podríamos tener, si se le pone un 50%, el señor Sarmiento Angulo está mayor, ¿cierto? Y nadie es, y digamos, yo creo que pensando ya en que parte de las herencias que puedan provenir de ahí se graben, hay una reforma tributaria completica, ¿sí? Grabando las herencias que puedan venir. Los hijos del señor Santo Domingo, hasta un bebé, un nieto por ahí que tiene, yo no sé qué, 4 años, miren en la lista Forbes, ¿sí? Un bebé de 4 años entra en la lista de los grandes ricos del mundo, de cuenta de las herencias, ¿sí? Entonces, ¿por qué no grabar las herencias de esos grandes capitales? Yo creo que hay, digamos, y ahí, digamos, se podría hablar de muchos nichos, digamos, que pueden ser grabados. O sea, hay mucho, yo digo que hay un margen, y hay un margen inclusive que no dejarían de ser capitalistas, no dejarían de obtener ganancias, sencillamente no tendrían que necesitar 280 años para gastarse su fortuna, es lo único que les pasaría, ¿sí? Porque uno ve que cuando esos grandes ricos, lo que se calcula es que en algunos casos dicen que gastándose en $1 millón al día necesitarían 280 años para gastárselo. Eso es un sentido del absurdo, eso no tiene nada de la racionalidad que vende el modelo neoclásico y el modelo neoliberal, ¿sí? Entonces, digamos, ¿de dónde salen los recursos? Yo creo que hay mucho margen de maniobra en las reformas tributarias, ¿sí? Y puede ser concertada con el capital. Yo creo que puede ser concertada con los empresarios. En la pandemia, ya aquí los gremios decían algo, sí, reconocemos que tuvimos exenciones en el 2019, o sea, hay planteamientos que ya han hecho. Yo creo que eso hay que empezar a recogerlo, ponerlo en la agenda, ponerle cálculos, direccionar, digamos, cómo es todo ese tema. Y el otro tema es del mundo del trabajo. Yo creo que, pues, como me puedo ver muy larga, yo creo que voy a ir terminando con el tema del mundo del trabajo, ¿cierto? Sí, en el mundo del trabajo, yo creo que hay que romper las inequidades. Y para romper las inequidades implica dejar de favorecer tanto a la gran empresa y al gran capital, y favorecer a la mediana y a la pequeña empresa, ¿sí? Porque en un mundo, digamos, donde los procesos de subcontratación, de maquila, lleva a que las medianas y pequeñas empresas no puedan pagar salarios dignos, muchas veces no puedan pagar seguridad social. Entonces, en ese sentido, es muy importante que la generación de empleo de un empleo digno y de un empleo con condiciones de seguridad y de un empleo que garantice derechos, porque, digamos, como aquí vamos rematando, yo digo que si el proyecto de cohesión social, el huevito de cohesión social, ¿sí?, de los programas de la ultraderecha aquí dirigidos por Álvaro Uribe, fue la seguridad democrática, aquí el huevito de la cohesión, o el proyecto, el nodo de la cohesión social, deben ser los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y los derechos de la tierra y los derechos de los animales, con toda esa generación compleja de defensa del medio ambiente que hay. Entonces, si la cohesión social la vamos a tejer desde ahí, toda la sociedad pone, implica una sociedad organizada y una sociedad con capacidad de tramitar conflictos, porque no es que no va a haber conflictos, van a haber conflictos de todo orden, y tiene que existir una capacidad para tramitar esos conflictos, para poder acercar ese concepto de un Estado social y democrático de derecho a la realidad, con igualdad, con equidad, con inclusión, con trabajo digno, con romper las brechas de inequidad que nos ha dejado como saldo
el modelo que se ha instalado, digamos, en todas estas últimas 4 décadas en el país. Bueno, yo creo que, digamos, el país por primera vez está frente a una oportunidad real de transformar eso que nos ha vendido el pensamiento único, ¿sí? De que la riqueza y la economía son los grandes poderes económicos y que al resto de la sociedad lo que le queda es la redistribución de la pobreza, ¿sí? Yo creo que el eslogan tiene que ser de que vamos por una sociedad que es rica en todas sus dimensiones y de esa riqueza debe disfrutar toda la sociedad. Yo siempre decía que el problema no es hablar, digamos, de la pobreza. Tenemos que volver a situarnos en el discurso de la riqueza, pero para que esa riqueza compleja, con la riqueza no solo económica, sino con la ambiental, con la social, por ejemplo, en esa capacidad de tramitar conflictos, en esa capacidad de generar organizaciones, y en una que yo creo que es muy importante también en la regulación de la sociedad. Se tiene que construir un proyecto cultural que no direccione la sociedad sobre la base del miedo, sino sobre la base de la vida y la libertad, ¿sí? El miedo tiene que salir como criterio de regulación y por lo tanto ese concepto con el que también nos han vendido ese miedo, que es de que el que no está con ese modelo concentrador es el enemigo. Entonces tenemos que romper la lógica del enemigo y el miedo no puede ser el regulador, tiene que ser la confianza, la solidaridad y la capacidad de construir colectivamente riqueza y buen vivir. Bueno, hasta luego. Espero que este debate aporte, y son retos muy grandes porque no basta tener un ABC de una propuesta. Como yo digo, hay que encontrar todas las maneras complejas de cómo acercar esa propuesta a la realidad. Y eso requiere actores de carne y hueso, alianzas, procesos colectivos y procesos con actores reales de carne y hueso con todas sus complejidades.